Buena jornada, bienvenidos. ¿Cómo les va? Vamos a abrir nuestra agenda en este día. En Venezuela se cumplen 7 años de la partida física del comandante Hugo Chávez y lo vamos a recordar hoy con mucha alegría por sobre todas las cosas. Alegría para seguir superando todos los obstáculos que se presentan. Preguntamos, por favor la pregunta, ¿la igualdad social es nuestra bandera de lucha ante quienes pretenden desmerecer su permanencia en pueblos del mundo? Allí rodando ya la pregunta. Y vamos a hablar también de lo que pasa en Rusia, porque Turquía y Rusia están conversando para normalizar la situación en Siria. ¿Quién estimula un conflicto abierto? Es el gran interrogante aquí para empezar a analizar los hechos. Vamos a ir hoy un poquito más rápido de lo habitual, porque tenemos mucha información, porque vamos a estar cruzando también data, anécdotas, temas a través de Twitter y a través de Instagram. Vamos a empezar a ver entonces lo que va ocurriendo a partir de este momento relacionado con estos 7 años de la siembra del comandante Chávez. Vamos a ver, primer punto, hace minutos nada más, el presidente Nicolás Maduro lo veía y lo retuiteaba desde mi usuario, subía este posteo. A 7 años de su siembra ratifico mi amor y lealtad absoluta hacia el legado y ejemplo de nuestro comandante eterno. Junto al pueblo, dice el presidente, seguiremos el rumbo que nos trazaste para tener una patria libre, soberana y próspera. Nada ni nadie nos sacará de ese camino. Resta decir amén, que así se den las cosas, porque claro que los hechos y la situación está dura, claro que es así. Lo que tenemos claro es que entregando soberanía no es precisamente cómo va a mejorar. Por eso este pueblo resiste, lucha, anhela, trabaja por su paz, por un entorno de crecimiento y por justicia social. En Telesur decimos, legado de Hugo Chávez sigue vigente en Venezuela y Latinoamérica. Este 5 de marzo se conmemoran 7 años de la desaparición física del líder de la revolución Hugo Chávez, quien dejó tras de sí un legado de lucha y resistencia que aún sigue vigente en Venezuela y América Latina. La resistencia del pueblo venezolano a las constantes agresiones de Estados Unidos y sus aliados regionales es una muestra de la vigencia de los ideales humanistas y sociales del comandante Chávez. A pesar de la aplicación de medidas coercitivas, de sanciones unilaterales que aplica Estados Unidos contra este pueblo, el gobierno sigue adelante con una profunda agenda social iniciada por su comandante Chávez. Y cuando aquí se burlan de Chávez, le ponen la I adelante. Los opositores hablan de un Chiavis. ¿Saben qué? Que resuene así en el mundo, hoy más que nunca. Ya desde muy temprano en esta ciudad se habla de este tema, ya en redes sociales es tendencia justamente a 7 años de la siembra del comandante eterno. Radio Rebelde de Cuba dice que nadie piense que Hugo Chávez se ha ido. Cada día a las 4:25 de la tarde, un cañón de montaña del siglo XIX dispara una bala de salva, hora exacta en la cual falleció el comandante Chávez el 5 de marzo del 2013. Caracas se estremece porque ese cañonazo recuerda que allí, en el cuartel de la montaña, situado en el corazón del barrio 23 de enero, descansan los restos de un hombre que vivió solamente 58 años. Le bastaron para dejar un legado inmenso para su país, la región y el mundo. Sus logros rompieron con el modelo neoliberal que era o que anteriormente imperaba en este país. Así entonces vamos a ver también un tuit de Tania Díaz. Rafael Correa despide a Chávez. El cambio de paisaje del comandante Hugo Chávez conmovió al mundo y particularmente a Latinoamérica. A 7 años de tu siembra, comandante, allí entonces el expresidente de Ecuador aludía a este día. Ecuador va a decretar 3 días de duelo nacional. Desde el lugar donde te encuentres, querido Hugo, nuestro compromiso, hoy más que nunca, de no dar ni un solo paso atrás para cumplir con tus sueños, que son los sueños compartidos, los sueños de esa Venezuela libre, feliz, digna, soberana, de ese Ecuador equitativo, justo, de esa Bolivia, de esa Nicaragua, Cuba, Argentina, Brasil, de esa patria grande, como la soñaron nuestros libertadores. Desde el lugar donde te encuentres, querido comandante, hasta la victoria siempre. ¡Que viva Hugo Chávez Frías! El pueblo venezolano se movilizará este jueves para dar inicio a los actos conmemorativos por los 7 años de la partida física del comandante y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.
Diversas regiones del país ya han establecido una agenda de actividades con la que recordarán la fecha y enaltecerán así la memoria del líder bolivariano que luchó por reivindicar al pueblo venezolano. Hugo Chávez partió a la inmortalidad como consecuencia de un tumor cancerígeno que opacó su accionar político, pero no frenó el desarrollo de su propuesta para potenciar al país. El legado del comandante Hugo Chávez quedó arraigado desde aquel por ahora y que al alcanzar un prominente liderazgo político aún permanece en la conciencia de un pueblo organizado. Numerosos fueron los logros alcanzados por Chávez como presidente, desde reivindicar los derechos sociales del pueblo hasta la confrontación directa contra el injerencismo promovido por Washington. Las fuerzas revolucionarias, encabezadas por el presidente Nicolás Maduro, emprenderán este jueves numerosas actividades para recordar al hombre que con su trabajo y pasión bolivariana dejó plasmado su amor a la patria de Simón Bolívar. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo la memoria de Hugo Chávez permanece viva en el corazón no solo del pueblo venezolano, sino a nivel regional y mundial, en un contexto donde pese a que se han incrementado las agresiones del imperialismo estadounidense, el pueblo venezolano persiste y resiste en la búsqueda de la estabilidad y la paz. Hay algo que tienen que saber, que no necesariamente este día uno va al 4F, ahí en el 23 de enero. Cada vez que uno necesita un airecito, un respiro, una esperanza, un momento de concentración para trazar nuevas luchas, un nuevo itinerario, allí va. Allí encuentra justamente ese faro o esa idea o esa conexión que busca. Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. 7 años después, el pueblo sigue victorioso, a pesar de las dificultades. Hugo Chávez sigue siendo un factor determinante en Venezuela, en Latinoamérica y a escala mundial. Aquí usan mucho la frase, duélale a quien le duela. Ahí va. Logros de la revolución bajo liderazgo de Chávez. A ver. ¿Se impulsó la economía? Sí. ¿Se redujo la pobreza? Sí, comparado por organismos internacionales. Si a ustedes les gustan ese tipo de datos, sobre todo para contrarrestar con argumentos, allí van la fuente para esto, para este punto específicamente, reducción de la pobreza, la mejor, la ideal es chequear lo que dijo Naciones Unidas sobre ese punto. ¿Cómo lo logró? Bueno, promoviendo políticas de acceso a los alimentos. En esa misma línea es cuando luego se instala aquí el CLAP, que es este servicio de asistencia de entrega de insumos con precios subsidiados en cada hogar. ¿Que faltan hogares? Sí, es verdad. ¿Que falta lo que ha pedido el presidente Maduro, que ese insumo se entregue cada 15 días? Sí, es verdad. Pero allí el insumo está, al menos mensualmente en algunos lugares. En otros lugares, sobre todo el interior del país, se quejan de que esa regularidad no se mantiene. Logros, gratuidad de la salud, hasta ahora. Apertura de la educación, hasta ahora. Creación de empleos. Cuando se necesitó justamente impulsar sobre todo al sector joven, también se habilitaron programas especiales, caso Chamba Juvenil. Ampliación del derecho y acceso a la seguridad social. Otorgamiento de viviendas, y ahí viene justamente la gran misión Vivienda Venezuela, con más de 3 millones de unidades, techos dignos entregados a quien le hace falta, y muchos de ellos hasta ahora están esperando recibir algún tipo de chequera para pagar algo por mes. Ténganlo en cuenta, sobre todo si están en Argentina, con los créditos UVA, y desde allá me quieren decir a mí que estoy acá en Caracas, que eso no pasa. Acceso a la tecnología, sí, es verdad. Que esperamos mi casa bien equipada porque uno respira con eso y puede tener cocina, nevera, campana para su casa, insumos que son básicos, sobre todo las personas que luego del apagón se han quedado sin esto y lo necesitan. Sí, es verdad, existe. Y cuando hablamos de que hay un fortalecimiento, unión cívico-militar, por eso se mantienen las cosas así como hoy están en este país. La visión geopolítica global de Hugo Chávez es determinante cuando hablamos de lo que hoy tiene Venezuela, porque fortaleció la integración a América Latina y el Caribe, porque junto a Fidel Castro comenzó todo un proceso de integración. ALBA, UNASUR, el Oleoducto del Sur, Telesur, Banco del Sur, Petrocaribe, CELAC, son logros de ese espacio de trabajo justamente, de esa visión conjunta. Y cuando hablamos también de que OPEP hoy está en marcha y autoridades de Venezuela están en Viena justamente preparando el espacio de trabajo en OPEP para nuevas medidas
cuando hablamos de que aún hoy, año 2020, se busca este equilibrio del mercado, intentando sostener un precio del crudo que sea beneficioso para todos, es eso justamente el legado de Chávez. Cuando hablamos de una nueva diplomacia, autodeterminación de los pueblos, base de esa diplomacia, con un rechazo al injerencismo de Estados Unidos, hablamos de la vigencia del pensamiento de Chávez. Me voy a Caracas. Leonel Retamal me espera. Luego también, siguiendo aquí en Caracas, en nuestro estudio principal, ya nuestro invitado. Ya abrimos el espacio de debate. Leonel, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Buen día. Este 5 de marzo, como tú ya comentabas, se cumplen 5 años del fallecimiento del comandante Hugo Chávez. Aquí en Venezuela, por supuesto, es una fecha histórica que se va a conmemorar durante todo el día con actos políticos, por supuesto, concentraciones, actos culturales, foros de debate, distintos tipos de encuentros de la sociedad venezolana en su conjunto para analizar la figura política, la figura humana y, por supuesto, el legado del comandante Hugo Chávez, de su pensamiento y de su proyecto político, el socialismo del siglo XXI. Para la jornada hay presupuestados encuentros, foros de debate sobre el pensamiento político de Chávez, las condiciones actuales de la revolución bolivariana, este asedio constante que enfrenta de parte de Estados Unidos a través de esta imposición de medidas coercitivas unilaterales, tratando de buscar respuestas y análisis, establecer un diagnóstico certero respecto a la situación que enfrenta el pueblo venezolano, aunque ya por supuesto es bastante conocida. Para la tarde hay programada también actividades musicales en el centro de Caracas, en zonas culturales de aquí de la ciudad, para conmemorar con música, con obras de teatro, con declamaciones poéticas, la figura del comandante Chávez. Y a las 4:25 en punto se dará el cañonazo que recuerda, como todos los días, la hora del deceso de Chávez. Ahí en el cuartel de la Montaña, donde descansan sus restos, se harán todos los honores de Estado por la muerte del comandante Chávez hace 7 años atrás. Y por supuesto estarán presentes las figuras políticas del país, haciendo un repaso de su figura, sus anécdotas y lo que es más importante, su legado político que sigue presente hasta el día de hoy. Las organizaciones sociales así lo reconocen. También habrán actividades masivas que van a recordar su figura a 7 años de su partida. Muchas gracias, Leonel. Me espera Néstor Rivero, me voy con él, analista, abogado, profesor universitario, autor también de libros que recomiendo, ya vamos a hablar sobre esto. Imagínate, uno de tus libros es Felicidad Social. ¿Cómo estás? Hola. Abrazo, mi flaco querido. Muchas gracias por venir hoy. No, gracias por la invitación, Marcela. Es un día tan bonito para nosotros, para los que día a día la vamos luchando a capa y espada y contra la ignorancia, ¿sabes? Yo recién le respondía a una única persona que está en Argentina y me decía que la pobreza es el resultado de Hugo Chávez. Y yo le decía, pero habla de una ignorancia absoluta lo que estás diciendo. O sea, instrúyase, mi hijo. Cuando uno abre el espacio de debate y lo hace con conocimiento, con respeto, se prepara a interactuar y escuchar lo que le dice el otro, se generan argumentos. Y ahí es donde justamente la cosa se enriquece. Pero así la cuestión del daño por el daño mismo no ni ayuda, ni provoca, ni genera nada bueno. Así que estés aquí para mí es generar un espacio justamente bonito de apertura a lo que pasa en Venezuela, porque hablamos de nuestro Chávez y mira, nos enganchamos y no terminamos más, porque así lo sentimos todavía hoy a 7 años. Porque ha sido, Marcela, un modo de abrir la curiosidad, de despertar el interés por la política. Eso es Chávez hoy en día para sectores de la población latinoamericana que nunca se interesaron por la problemática histórica, por la realidad social, por las circunstancias, las causas profundas de las dificultades que han confrontado nuestros países a lo largo de décadas y, digamos, de 200 años de vida republicana. Yo inclusive no hablo de millennials, hablo de personas de cualquier edad, no hablo solamente de alguien que sepa manejarse en redes sociales o que tenga el teléfono inteligente o que lo use o que esté trabajando y pueda pagar su conexión a internet para tener un dispositivo móvil. Estoy hablando de todos, de lo importante que es
tener información para empezar a cruzar de una manera veraz. Me parece fundamental para lo que pasa en Venezuela. Sí, el asunto es que Chávez concitó como fenómeno histórico, yo creo que hay que estudiar eso que la sociología tradicional habla de el hombre carismático, el hombre de personalidad fuerte. Personas carismáticas y personas con personalidad que atraen público ha habido a lo largo de la historia y en las últimas décadas, en el tiempo presente. Uno pudiera decir, comparando el tránsito de Hugo Chávez en la escena histórica cuando estuvo al frente del Estado venezolano y de las corrientes de cambio latinoamericanas, los contrastes, por ejemplo, en el siglo XIX, Bolívar por un lado y James Monroe por otro, Simón Bolívar el Libertador, José de San Martín, Artigas, Morelos, y por otro lado los héroes o los próceres estadounidenses. ¿Cómo pasan a la historia uno y otro tipo de personajes? Y en el siglo XXI pudiéramos decir George W. Bush y Hugo Chávez, ahorita el presidente Donald Trump y en este caso nuestro el presidente Nicolás Maduro. Son como líneas históricas que concurren en un tiempo y que ofrecen dos modalidades de personalidades fuertes, pero una defendiendo intereses de un orden social muy excluyente, muy, yo diría, carente de vocación de humanidad, y el otro que determina lo que representa a Hugo Chávez en nuestra vigencia, que sigue siendo reto, lo que tú decías hace un momento, el legado histórico de Hugo Chávez, se decía en la reseña introductoria. Mira, son retos que continúan su vigencia, que continúan su construcción para esta generación, para quienes siguen adelante con el proyecto que él encarnó en los primeros 14 años del siglo XXI. Yo diría 4 grandes ideas. La constitucionalidad, un hombre muy respetuoso de la norma jurídica, del Estado de Derecho con contenido social. 2, el significado de integración, de patria grande, de vernos como latinoamericanos, además de cada uno como ecuatorianos, como venezolanos. Sí, claro, de no cerrar la puerta del apartamento y que no te importe nada de lo que le está pasando al vecino mismo, al propio, al que es par. Ahí creo que está porque la cuestión. es muy importante ese reto que nos dejó Chávez, porque nosotros como los distintos países segmentados, para alcanzar un nivel de desarrollo, uno ve en los fenómenos actuales de China, de India, de Indonesia, el propio países Singapur, que han estado como nosotros en décadas anteriores y en 30, 40 años han escalado un nivel de desarrollo que no tiene nada que envidiarle a los países de Europa en cuanto a nivel de producción de... No, es más, están más altos en este momento, con un 4,5 para arriba de nivel de crecimiento, mientras que Europa está en clave ya de recesión. En clave de estancamiento. Quiero decir que vernos como región es un factor determinante que lo construyó Hugo Chávez, ese concepto, en cuanto a que requerimos cooperación tecnológica, abrir un gran mercado para los productos que cada economía en particular genera, echa al mercado. Cómo potenciar, cómo incentivar esa realidad de 600 millones de consumidores, por ejemplo. Creo que hay que verlo en un sentido de integración que, además de lo romántico, digámoslo así. Además de lo emotivo, que eso era lo que yo planteaba acá hoy. Primero me decía, bueno, han pasado 7 años, no lo puedo creer. Segundo, ayer, mirando el programa de Diosdado, realmente a uno lo ataca la tristeza, a uno lo ataca el dolor, pero ahí mismo reflexionas y dices, bueno, a ver, ¿cómo seguimos? ¿Qué líneas de trabajo tenemos trazadas? ¿Cómo vamos a prepararnos ya aquí, ahora, para seguir creciendo? Entonces, no es lo emocional el argumento que les pido que pongan en marcha para debatir y para cruzar información, ¿no? Es lo que se ha conseguido, lo tangible. Este mercado de 600 millones de consumidores, ese Mercosur, ese UNASUR, ese Sucre, esa moneda común, que finalmente quien más le sacó provecho es el Ecuador, con Lenín Moreno hoy sentados en el poder. Pero que tiene su, digámoslo así, sus idas y venidas, por decirlo. Sí, claro, como todo proceso. No son procesos lineales.
pero que sigue teniendo mucha perspectiva, porque no hay otro camino sino ese que encaminó Hugo Chávez con el presidente Correa, con el presidente Néstor Kirchner, con el presidente Lula en su momento, y que volverá indeteniblemente por una razón muy precisa. Hay una evidencia que es que los pueblos están buscando válvulas que se van a convertir en grandes alamedas, como decía el presidente Salvador Allende, los pueblos de nuestra región, que van a redefinir este momento de incertidumbre que hay en algunos espacios de Latinoamérica para retomar el camino definitivo, porque históricamente los números, los indicadores expresan que por la vía del neoliberalismo, por la vía de hacerle secuencia al modelo estadounidense hegemónico, no va a haber desarrollo para la América Latina. La América Latina tiene que verse como región potencia, en los términos muy precisos del comandante. Sin ningún tipo de romance, Axel Kicillof, cuando abría la legislatura, hablaba de esto justamente, del fracaso del neoliberalismo en nuestra región, el que agarra una provincia que es el distrito electoral más grande en Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, totalmente devastada, y hablaba justamente como economista. Además, los economistas no son precisamente especialistas en el romance a la hora de dar sus números, porque el número mata emoción, no hay vuelta que darle. Entonces, cuando él hablaba del momento neoliberal y del resultado neoliberal en la región, ahí es donde justamente nos detenemos. Yo no sé, Néstor, ¿por qué me hablas solamente de la región? Porque mientras yo te escucho, Chávez, en nuestro espacio, también pienso en el pueblo de Irak, también pienso en el pueblo saharaui, también pienso cada vez que los chalecos amarillos enarbolan una bandera con el rostro de Chávez, también pienso en los rusos y hasta los propios chinos hablando de Chávez. Creo que sería bueno que ampliemos un poco más esa bandera levantada en el mundo como bandera de lucha, como emblema de justicia social. Sí, porque lo que tú expones recoge un poco la dinámica del mundo, ¿no? Hacia dónde avanza la civilización, hacia dónde se encamina la humanidad para las próximas décadas, porque hay que ver a Chávez como figura de perspectiva histórica, un mensaje que no cumplió su misión para el 2012, el 2014, ¿no? Se proyecta en el largo tiempo con propuestas que están contenidas en el Plan de la Patria, una visión de mundo en reequilibrio, construido sobre otras bases en cuanto al intercambio, para reducir la desigualdad del intercambio económico por una parte y para reducir las tensiones en un mundo que tiene una capacidad de armarse demasiado voraz, muy riesgosa, que pone ciertamente en peligro la estabilidad mundial, pero que tiende a esos reacomodos, porque la disuasión ya no es solamente de un hegemón hacia las otras potencias emergentes, sino las propias potencias emergentes, hablaste de Rusia, nombraste a China, tienen una capacidad económica y una capacidad de defensa respetable, que no la tenían hace 2 décadas, Marcela. Pienso que esa visión de mundo cuando la captó. Ya instalaba Chávez, hace 2 décadas, esas relaciones y esas comisiones bilaterales de trabajo. Sí, las iniciaba visualizando la necesidad de un nuevo equilibrio mundial, un orden de lo que él llamaba la multipolaridad, el mundo pluripolar. Creo que eso es muy importante porque ese es el tablero sobre el cual se está reconfigurando la diplomacia planetaria hoy día. Yo quiero saber qué van a decir ahora de la relación Cuba-Venezuela cuando Venezuela es quien le provee a China en pleno episodio contagio mundial del coronavirus, le provee a China de uno de los remedios que justamente se están usando, uno de los medicamentos que se están usando para combatir este brote de coronavirus. Por ejemplo, ya hace tantos años Chávez hablaba de que esa hermandad con Cuba justamente abría espacios en terrenos de la salud, en terrenos del bienestar, en terrenos del intercambio comercial, sin simetrías marcadas, habría espacio justamente a otro tipo de intercambio y de interacción entre los pueblos y entre los gobiernos. Después de Petrocaribe, ¿quién ha hecho algo así? Y los resultados de Petrocaribe, cada vez que se entrega crudo o se entregaba, porque ahora vía sanciones ha cambiado ese panorama,
se entregaba crudo y llegaban caraotas, llegaba arroz, llegaban otros productos. Cambiar inclusive esa forma de intercambio, desdolarizando, hace 20 años ya era una propuesta aquí que se ponía en marcha. ¿Qué es lo que no logran digerir nuestros analistas neoliberales de la región? Porque para ellos todo intercambio tiene que transarse en dólar y no en monedas nacionales o en mecanismos de pago, de compensación, de retribución que convengan a las necesidades de compensación, valga la redundancia, entre una economía y otra. Productos agrícolas por energía, productos manufacturados por agroalimento, por medicamentos. Y en este caso, el mundo está comenzando a mirar hacia América Latina, con lo que tú hablabas del coronavirus. Cuba se está convirtiendo en un referente en materia de salud, en materia de medicina. Su industria farmacéutica, con más de 50 años de bloqueo, mira lo que han conseguido. Son más de 50 años de bloqueo. Se dice fácil, hay que estar sosteniendo con la espalda eso, ¿eh? Sí, y eso por otro lado, lo del bloqueo, que es la circunstancia que está padeciendo la Venezuela de este momento, que nos configura, tú lo decías en la introducción, un cuadro de dificultades innegables, sin duda alguna, pero por otro lado, anima a la potencialidad creadora, a la potencialidad productiva endógena, a que emerjan nuevas fuerzas, nuevos bríos para construir soluciones en cuanto a la producción agroalimentaria, en cuanto a los requerimientos de alimentos, en cuanto a los requerimientos de medicina, en cuanto a los requerimientos de abastecimiento de servicios, y eso es demasiado importante porque pareciera ser que los países que han alcanzado el desarrollo, Marcela, en las últimas décadas, uno ve el caso de Irán, el caso de China, han pasado por circunstancias de aislamiento muy terribles. El caso de Irán, por ejemplo, desde la caída del Shah en el año 78, 80, si mal no recuerdo, cómo en estos 40 años Cuando se ha convertido... Del Shah, ¿hablamos de Reza Pahlavi? El Shah Reza Pahlavi, la última dinastía real, cómo se convirtió en una potencia de mediano nivel que ahora logra imponer una prestancia respetuosa y respetable en la región del Medio Oriente, y ahora no se le puede hablar a Irán como se le hablaba hará 20 años, hará 30 años. También en medio de tanta hostilidad, su industria farmacéutica es emblema, su industria automotriz es emblema, su trabajo de, no quiero decir armas, porque no son armas, en realidad está haciendo uso de su energía nuclear con fines pacíficos, Irán. Ahí hay una cantidad de cosas que se cruzan cada vez que estamos hablando de soberanía de los pueblos, y ese era el lema justamente de Hugo Chávez, y justicia social. ¿Sabes qué? Escuchaste hace 2 días, creo que fue, el presidente Maduro diciendo que quería que aquí en Venezuela las mujeres, un comentario que ha sido usado en su contra en el mundo, que las mujeres aumentaran la cantidad de hijos para poblar la patria, y que quería justamente una patria relacionándola con el peronismo, una patria nacionalista, una patria con justicia social, una patria con emblemas que son muy, muy fuertes justamente y que están en este momento en plena disputa en nuestros pueblos. Creo que toda esta riqueza de la lucha política en Venezuela generan justamente esta cantidad de informaciones y estos puntos que cada uno lo aborda a su lado, pero miren cuántas cosas surgen en este intercambio tan cortito, tan breve que tenemos con Néstor Rivero hasta ahora. Yo quiero, y ahora aquí haciendo ya economía de las palabras, en pocos términos, si tuvieses que recordar al Chávez que conociste, ¿qué privilegias? Yo me quedo con esa inmensa capacidad de comunicación y ese carisma. Donde entraba Chávez, no entraba nadie. Esa cosa, esa frase que dicen aquí, águila no caza mosca, era así. Si entraba Chávez, y a la hora de hablar, documéntate, porque Chávez seguro lo había estudiado, lo había visto, había investigado sobre el tema. Mira, yo diría lo que más resalta en Hugo Chávez, la resolución para decir lo que tenía que expresar,
mirando hacia el largo tiempo histórico, no quedándose en la circunstancia. Eso es el plan de la patria. La visión estratégica. Exactamente. ¿Y desde lo humano? Desde lo humano, no, la sensibilidad social, la sensibilidad por los sectores desasistidos de la población, Sí, la claro. gente que nunca tuvo nada, ¿no? Así es, y con eso nos quedamos. ¿Ustedes saben qué dicen en Twitter? La igualdad social es nuestra bandera de lucha ante quienes pretenden desmerecer la permanencia de Chávez en los pueblos del mundo. Y ustedes dicen sí, 35,6%, no, 17,8%. Fíjense que un no sé, hay un 4%, un poquito más, y un Chávez, siempre Chávez, hay un 42,3%. Esa frase que es tan nuestra ya, Néstor, ¿no? Chávez, siempre Chávez, el Chávez mío de la gente que hace 15 años ya casi, ya voy para 15 Chávez años se en hizo Venezuela, pueblo. cuando llegué me resonaba Chávez. Y el pueblo se hizo Chávez. Ah, ahí mismo. 5 de marzo, también hoy. Me voy a la pausa. Gracias, mi profe querido, como siempre. Gracias por tu sensibilidad. A ti, al canal, por la invitación. Por la energía, por lo que siempre cruzamos cada vez que estamos aquí en Venezuela. Gracias, porque este pueblo es sumamente generoso conmigo. Muy, muy, muy generoso. Y yo vine a esta tierra siguiendo a Chávez. 5 de marzo, conmemoración. Cada vez que hablamos de eficiencia energética, estamos hablando de usar inteligentemente la energía. ¿Cómo? Reduciendo su consumo sin disminuir nuestra calidad de vida. Parece difícil, pero pronto veremos que usar mejor la energía es más fácil de lo que creemos. Día a día, tú y yo consumimos toneladas de energía, desde que nos levantamos y hasta cuando dormimos. También en la industria, la minería, los medios de transporte y el comercio usan energía en todos sus procesos. Pero, ¿qué es la energía? Energía proviene del griego energeia y significa fuerza en acción. Energía es la capacidad de los cuerpos o de un conjunto de cuerpos para efectuar un trabajo. La energía es lo que permite que un cuerpo se mueva o se desplace, o bien que cambie sus propiedades. La energía mueve al mundo. ¿Sabías que la energía no se pierde, solo se transforma? La electricidad se transforma en frío. El gas se transforma en calor. El petróleo se transforma en movimiento. Incluso lo que comemos también se transforma en energía. Ahora bien, existen dos tipos de energía. Las renovables son aquellas que en sus procesos de transformación en energía útil no se consumen ni se agotan. En Chile la más presente es la hidráulica, también existe solar, oceánica o mareomotriz, geotérmica, eólica, biomasa. Y las energías no renovables son aquellas que en sus procesos de transformación y aprovechamiento en energía útil se consumen y se agotan. La energía no renovable más usada en el mundo y en Chile es el petróleo y sus derivados. También está el carbón y el gas natural. Y claro, son las que más usamos, porque el consumo de energía es uno de los grandes medidores de bienestar social, bienestar que toda nación busca intensamente. Esta presión por la demanda de energía conduce a un crecimiento explosivo a escala mundial. Como consecuencia, estamos emitiendo demasiados gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. En Chile, la energía eléctrica proviene principalmente de la energía hidráulica y debemos importar más del 80% de la energía proveniente que usamos, por lo que dependemos de factores externos a la hora de abastecernos. Pero, ¿cuál es el beneficio real de la eficiencia energética? Disminuir la dependencia de otros países por fuentes energéticas externas. Ahorro. Al reducir el consumo energético, se gasta menos en la obtención de la misma. Bajar la presión por los recursos naturales para producir energía se contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que aportan al cambio climático. ¿Por dónde empezar?
siempre se puede empezar por uno mismo. ¿Cómo? Recuerda, el refrigerador es el máximo consumidor de energía de cada familia. Por eso debemos abrir la puerta del refrigerador lo menos posible y jamás poner alimentos calientes en su interior, ya que esto hace que el compresor requiera más energía de lo habitual. Ayudémoslo a hacer bien su trabajo. Desenchúfate. Desconecta los aparatos que no estés ocupando. Este jueves se reúnen en Moscú el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para buscar distender la tensa situación en la provincia siria de Idlib. La tensa situación en Medio Oriente se recrudeció luego que el ejército árabe sirio, en una avanzada contra grupos terroristas, propiciara la muerte de más de 30 soldados turcos, escenario que originó una avanzada de las tropas militares de Turquía contra el ejército árabe sirio. Previo a la reunión, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, resaltó la importancia de su encuentro con el presidente Vladimir Putin y manifestó que las conclusiones del encuentro distenderá la tensa situación en Medio Oriente. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó sus condolencias al gobierno de Turquía tras la muerte de los soldados turcos en Siria. Hoy, en Agenda Abierta, daremos seguimiento al importante encuentro entre los presidentes Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, que prevé distender la compleja situación que actualmente se vive en Siria. ¿Por qué es importante ir a ver lo que se acordó en Sochi en el año 2018 para entender lo que está pasando? En Sochi se dijo que habría un alto al fuego en la zona de Idlib, esto es en Siria, que Rusia, Turquía y Siria mantendrían presencia allí esperando un acuerdo final. Los rebeldes prometieron dejar las armas. Turquía y Rusia iban a instalar una docena de puestos de observación manejados por sus propias tropas. Un futuro negociado es justamente lo que se buscaba. Y esto implicaba otra situación, no la actual. ¿Por qué? Porque hay un inicio de una nueva escalada en Idlib, hay incumplimientos a lo que se pactó en Sochi, hay violación del acuerdo para mantener esta zona desmilitarizada en Idlib. El ejército árabe sirio está en medio de operaciones antigrupos armados y esto ha generado 33 soldados turcos en una de sus acciones. El 28 de febrero Turquía lanzó una operación llamada Escudo de Primavera en represalia justamente a lo que hacía el ejército sirio en Idlib. Por un conflicto de guerra hay 3,7 millones de refugiados en suelo turco. Por una hostil acción contra el pueblo sirio, esa bandera contra el pueblo sirio la levanta Estados Unidos y este es el resultado terrible, doloroso, cruento para su pueblo. ¿Por qué es importante la provincia de Idlib? Porque es el último bastión en Siria de grupos armados y necesitan definitivamente erradicarlos. ¿Por qué estuvieron ahí esos grupos armados? Porque querían la salida del poder de Bashar al-Assad, presidente electo por los sirios. Viven aquí 2.900.000 personas, entre ellas 1 millón de niños. La mayoría provienen de zonas que eran controladas por rebeldes o por grupos armados. Estoy hablando siempre de Idlib. Y esto es frontera con Turquía al norte. Hablamos de Turquía de un lado, Siria del otro. Lisandra Andrés está en Moscú. Allí hoy se da este encuentro entre Erdogan y Putin, que todos, el mundo espera, tenga buenos resultados. ¿Cómo va la cuestión? Bienvenida, compañera. Sí, muchas gracias, colega. Un gusto saludarte a esta hora a ti, a todos los televidentes de Agenda Abierta. Precisamente tras la escalada de tensión que se vive en la provincia siria de Idlib, hoy se reúnen en esta capital los presidentes de Rusia y de Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, para abordar la escalada de tensión en esta zona donde desde finales del mes de febrero se han incrementado los enfrentamientos entre las tropas sirias y turcas. Aún no se han anunciado los resultados de este encuentro, pero las expectativas alrededor del mismo se centran en lograr llegar a un entendimiento común sobre esta
esta crisis sobre sus causas y también lograr implementar un conjunto de medidas que garanticen su fin. Ya con anterioridad, el Kremlin había anunciado que la posición de Rusia en estas negociaciones será absolutamente consistente y sin cambios. Así lo han expresado en múltiples ocasiones el propio mandatario ruso y también el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Es importante recordar que Moscú defiende la integridad territorial en Siria y apoya a Damasco en su lucha contra el terrorismo, a la vez que también mantiene el compromiso total con los acuerdos implementados en Sochi en el año 2018, cuyo incumplimiento por parte de Ankara ha derivado precisamente en la crisis actual, y esta es una situación que ha sido denunciada durante los últimos 18 meses tanto por Damasco como por Moscú, pues lejos de convertirse Idlib en una zona desmilitarizada, se ha convertido en un fuerte bastión terrorista. Según los medios turcos, se supone que Turquía tiene la intención de garantizar que las fuerzas sirias dejen de regresar al control del territorio de Damasco en Idlib, pues Ankara cree que esta condición es necesaria para poner fin a la catástrofe humanitaria y evitar nuevas oleadas de refugiados en la frontera con Turquía. Mientras tanto, el pasado 3 de marzo, el Centro Ruso para la Reconciliación en Siria negó las acusaciones de los representantes de Turquía, de la Unión Europea y también de Estados Unidos sobre un supuesto flujo de millones de refugiados en esta zona de desescalada. También es posible que Ankara en estas negociaciones plantee la cuestión del uso del espacio aéreo sobre Idlib. Es importante precisar que estas negociaciones actuales son la tercera reunión personal que sostienen el mandatario ruso Vladimir Putin y Erdogan en este año. La vez anterior fue la conferencia de Libia el 19 de enero y el primer encuentro en este año fue durante el lanzamiento del gasoducto Torrente Turco en Estambul el 8 de enero. Ahora estamos a la expectativa de los acuerdos que puedan resultar de este nuevo encuentro, pues ambas partes adelantaron que todos los acuerdos que fueran tomados serían anunciados en una conferencia de prensa. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Devolvemos la señal a Caracas. Gracias. Wady Calvo se suma justamente con la opinión, con el análisis de los hechos. Vamos a darle la bienvenida. Wady, buen día. Buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, aquí tratando de esperar resultados, atentos a esta conferencia de prensa que justamente se mencionaba. ¿Qué resaltás de los hechos hoy, Wady? Bueno, la reunión es fundamental porque la situación es realmente crítica. Erdogan en estas últimas semanas ha tenido acciones bastante confusas, ¿no es cierto? Por un lado, inicia esta campaña contra el ejército árabe sirio, el ejército oficial de Siria, en territorio sirio, pensando que lo iba a encontrar bastante más debilitado de lo que lo encontró. Las tropas sirias, las tropas turcas se han llevado la peor parte, son entre 38 y 50 los soldados turcos muertos en estos enfrentamientos, lo que lanzó a Erdogan enseguida a amenazar a la Unión Europea, si no lo acompañaba en esta nueva locura, de permitir que no solamente los 3.600.000 sirios que hay en Turquía, refugiados por la guerra, sino los entre 4 y 5 millones de refugiados en total, hay iraquíes, hay afganos que están en Turquía, y permitir que sigan su camino hacia Europa. Recordemos, en 2015, por 1 millón de refugiados, Europa prácticamente estalló, produjo el Brexit, el avance de la ultraderecha en muchos países europeos, que Erdogan permita el flujo de más inmigrantes a Europa, el daño que le puede producir es muy, muy importante. Pero parece que más allá de las amenazas, más allá de que ha dejado, ha liberado a grupos de refugiados que han llegado a Grecia y se han producido nuevamente estas escenas espantosas de niños ahogados, de gente desesperada por
por llegar a Grecia, no ha tenido el efecto que Erdogan pretendía. Por eso nuevamente se vuelve a acercar a Rusia. Putin ya en un extremo, en extrema paciencia, lo vuelve a recibir, y va a intentar que Erdogan termine con sus planes belicistas sobre Siria. La idea de Erdogan desde hace muchos años es recrear el Imperio Otomano. Siria es fundamental para ese plan, y pensó que iba a sacar mucho provecho de esta situación a Erdogan. Evidentemente no lo ha hecho, y por este motivo estamos en la situación que estamos en ese lugar del mundo. Erdogan es un personaje muy oscuro, muy difícil, con mucho poder. Por eso Putin está siendo tan, digamos, amigable, por decir una cosa, con este personaje, pero realmente es una situación muy difícil para esa región del mundo y sin duda para Europa, ¿no es cierto? Gracias, Wadi, por darnos tu opinión. Nosotros aquí en redes sociales preguntamos quién estimula un conflicto abierto y fíjate que todos coinciden en apuntar a Trump directamente. 47.6 dice Trump, Trump más Turquía 37.6, Rusia un poco más del 11% y Siria 3,2%. No llegamos aún a los 200 votos, vamos moviéndonos justamente en redes, que si estoy aquí, en un ratito igual leo absolutamente todo. Me preparo. Dime, Wadi. Ahí hay perdón, Marcela, que te interrumpa. Claro, dime. Hay un jugador muy importante también para mantener esta situación crítica en Siria, que es Israel, ¿no es cierto? Entonces yo creo que se ha conformado ahí un bloque, obviamente siempre unidos, Israel y Estados Unidos, que de alguna manera le están dando alas a Erdogan, que desde el intento de golpe de 2016 se había distanciado bastante de los Estados Unidos, pero en política nunca es nada definitivo. Sin duda ha habido acercamientos y esto le ha dado un nuevo aire a Erdogan para volverse a alejar de Rusia, pero a las evidencias de estas últimas semanas necesita nuevamente serenar los ánimos de Siria y de Putin, ¿no es cierto? Gracias, Wadi. Hasta la próxima. Me están esperando en Paraguay. Sigan conmigo, vénganse los buenos, siempre les digo. Estudiantes universitarios en las calles. Vamos, compañeros, bueno. Saludos desde Asunción, Paraguay. Hoy la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios se moviliza frente al Ministerio de Educación y Ciencias en el centro de la capital paraguaya. Esto para exigir la destitución del ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Peta, a quien acusan de incompetente, de haber llevado el sistema educativo paraguayo a un verdadero desastre de gestión. Ellos critican el desenvolvimiento de Eduardo Peta al frente de la cartera de Estado desde el inicio del gobierno de Mario Abdo Benítez. Además, exigen una reprogramación presupuestaria para la implementación del aumento de los fondos para la alimentación escolar y para la inversión en la gratuidad de la educación secundaria. Recordemos que en Paraguay solamente está garantizada la educación primaria como obligatoria y gratuita, no así la educación media y secundaria. Los estudiantes también solicitan un plan de inversión para los colegios técnicos en todo el país. Ellos han hecho críticas a las inversiones que se hacen en este tipo de instituciones y califican que muchas de ellas han quedado obsoletas en cuanto a equipamientos para seguir con la educación técnica. Ellos se movilizarán en el transcurso de la mañana frente al local del Ministerio de Educación pidiendo una vez más la renuncia del ministro Eduardo Peta y haciendo críticas además a un sistema educativo
que dicen tiene múltiples falencias, sobre todo en la inversión para asegurar una buena educación para niños y jóvenes. Esta es la información que tengo desde aquí por ahora. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Osvaldo. Alejandro Kirk me espera. Situación política en Guyana. Alejandro. Buenos días. Durante la noche aquí en Georgetown se volvió a desarrollar un pequeño drama. Ayer los funcionarios del Partido Popular Progresista de la oposición, que está hasta el momento con la ventaja en las elecciones del día lunes, denunciaron que en la comisión electoral un funcionario se enfermó súbitamente, fue llevado al hospital después de que se habían presentado irregularidades denunciadas por varios personeros de aquí de Guyana que Telesur en su momento informó. ¿Qué pasó? Que en vez de hacer el procedimiento habitual de conteo de los votos de la zona 4, que es la zona más importante desde el punto de vista electoral, pues es la que tiene mayor cantidad de población, después se pasó a un proceso distinto en una sala cerrada donde se empezaron a hacer los conteos, y cuando se llevaban a la verificación se hacía solamente sobre la base de una hoja de cálculo donde estaban los datos ya incorporados. Esto generó una protesta. Esta protesta a su vez arrojó que había alteración de los votos con ventaja para la coalición gobernante del presidente David Granger, y todo se detuvo. Se detuvo por prácticamente toda la noche anterior, del martes al miércoles, y todo el día. En la tarde se reanudó el proceso de acuerdo a la norma, que es revisar las actas que provienen de los centros de votación. Esto iba marchando hasta la noche, cuando hicimos nuestro último reporte, de manera perfecta, hasta que en la madrugada un funcionario toma una computadora y un pendrive, dice que está agotado y se va, sale del lugar con estos instrumentos. Se llama entonces a la policía y aparecen allí, estamos hablando de las 2, 3 de la mañana de esta madrugada, y aparecen allí la policía y los candidatos presidenciales de los partidos opositores, entre ellos Irfan Ali, el candidato que aparece hasta ahora como ganador. Este proceso entonces al final negociaciones van y vienen y se detiene el proceso hasta un par de horas atrás, cuando se reanuda para volver a contar prácticamente voto a voto. ¿Qué quiere decir esto? Que no tendremos resultados, quién sabe hasta qué hora hoy o tal vez mañana. ¿Y qué significa? ¿Por qué es tan importante este conteo de votos? El Partido Popular Progresista de la oposición va ganando hasta ahora, de acuerdo a los resultados oficiales, por 50.000 votos a la coalición de gobierno de la Unidad Nacional. Pero aquí en Georgetown la mayoría es un bastión de la coalición que actualmente gobierna, y aquí hay una ventaja que se estima de 40.000 votos de la coalición sobre el Partido Popular. Entonces, hay una diferencia entre 10 y 17 o 18.000 votos que estaría a favor de la oposición, y esto sellaría el resultado de estas elecciones. De ocurrir eso, según todos los analistas acá, habría disturbios, habría marchas, habría protestas por parte de la población afroguyanesa, que es la base de apoyo del gobierno. Una situación que se va desarrollando, que es complicada y que incluso es difícil de explicar, puesto que se va desarrollando con estos pequeños incidentes que pueden determinar quién va a gobernar el país en los próximos años. Gracias, Alejandro. Nada más y nada menos. Hasta luego. Gracias a todos. No debemos olvidar que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos nobles. 5 de marzo de 1871. Nace Rosa Luxemburgo. Todas nos reunimos con un solo motivo, de que liberen a nuestros hijos. El rescate de un grupo de rehenes que develó las oscuras intenciones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Documentales Telesur presenta Operación Jaque. Domingo. Solo por Telesur. Chávez no es este ser humano solamente.